Crónica de una traición anunciada. Hoy te traigo el desarrollo completo de ese tema que no es nuevo en este espacio. Desde hace 2 meses venimos con esto. Alex Naim Saab. La cronología y los detalles de la nueva traición de los hermanitos Rodríguez, del cinismo, como no te la han contado. Conoce además cuáles son las deudas pendientes que tiene este señor con la justicia colombiana. Además, tal y como te lo planteamos hace un par de días antes de que saliera la noticia, el testaferro de Maduro podría ser el testigo estrella. El testigo estrella en contra de su jefe. Podría ser la jugada que siempre anticipamos, que puede condenar al dictador y a su cómplice, a Cilia Flores. Y hasta me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que podría desmontar buena parte del chavismo, no solo a los traicionados. Pero es que además hay repercusiones que van por todos lados, porque Alex Saab y David Murcia son las sombras de Abelardo de la Espriella, como abogado. Estos dos que ahora están empañando la candidatura presidencial de Colombia. Así que acompáñame a repasar las últimas horas y te las cuento hoy, domingo 17 de mayo de 2026. Augusto Navarro en tu espacio que se llama Apolítico. Comenzamos. Imagínate esto, un avión Gulfstream con matrícula November 550 Golf Alpha. Este aterriza en Maiquetía el 16 de mayo de 2026, poco después de las 5 de la tarde. Luego, a bordo, no va un preso cualquiera, va el hombre que durante años movió cientos de millones de dólares para Nicolás Maduro, para Cilia Flores y para otros tantos corruptillos. El que blanqueó fortunas a través de las bolsitas CLAP, de PDVSA y de contratos fantasma. El que fue ministro, héroe nacional, ¿se acuerda? Y de repente se convirtió en un ciudadano colombiano y además incómodo. Ese mismo día, el SAIME, no el TCJ, publica un comunicado muy seco. Alex Naim Saab Morán, incurso en diversos delitos en Estados Unidos, es deportado bajo la legislación migratoria venezolana. ¿Deportado o extraditado de facto? Ya van a venir los policías del lenguaje que se quedan con que no hay extradición porque Saab es o era venezolano naturalizado y que recurrieron a la vía administrativa, la deportación migratoria previa a la revocación de la nacionalidad. Y sí, claro que sí, tienen razón. Es como decir que una persona no robó, sino que tomó prestado algo sin intenciones claras de devolverlo, ni de cuándo devolverlo. ¿Y por qué la idea no es decir que una extradición con todas sus letras? Porque el mensaje a la base del chavismo es brutal. Y porque además, ya va, no es que él era diplomático. Ahí empieza la verdadera historia. No es solo una extradición. Más adelante, si ustedes quieren, bueno, más adelante vamos a entrar en la semántica. Pero por ahora, esto es una puñalada por la espalda a uno de los suyos, metafóricamente hablando, por supuesto. Una traición tan descarada que invita a preguntarse qué tuvo que pasar para que el mismo régimen que lo protegió con uñas y dientes ahora lo entregue en bandeja de plata a Washington. Y todo explota el 16 de mayo. El SAIME, organismo migratorio, no el Tribunal Supremo de Justicia, emite este comunicado. ¿Por qué? Porque lo etiquetaron como un ciudadano colombiano, no venezolano naturalizado, no exministro, no como ese pajarito que usted ve aquí votando en las elecciones de 2024 en nuestras elecciones. Qué raro, ¿verdad? Si simplemente es colombiano. Yo estoy que doy volteretas de la risa. Pero ¿saben por qué? Porque así evitaron el trámite judicial del TCJ, que por cierto, sí se usó en otros casos de extradición, y también la prohibición constitucional de extraditar a nacionales. Porque nunca, escuche bien, nunca salió en Gaceta la nacionalización de Alex Saab, pero lo que sí hicieron fue darse el tupé de nombrarlo diplomático y de darle inmunidad. Ah, que no me cree. Ah, que no se acuerda. En el sitial de honor de las evidencias, vamos a comenzar con la publicación de X de la monarca de Delcy Rodríguez, que por lo que sea, no sé por qué, se borró de su X.
Pero habemos algunos que nos tomamos la tareita de documentar todo esto. Registro para la memoria. Veamos qué dice aquí. Triunfo contundente de la diplomacia bolivariana que rescató a un aplomado diplomático, Alex Saab, detenido injustamente en Estados Unidos y víctima de violación de derechos humanos. Ja, ja, ja. Presidente Nicolás Maduro agradeció a nuestra delegación en la negociación encabezada por el doctorísimo Jorge Rodríguez y al emir de Qatar, señores. Esto, como ustedes pueden ver, fechado el 20 de diciembre de 2023, casi un año antes de la operación. Qué curioso, ¿verdad? Usted sabe qué operación. Y epa, esto no es, que digamos, una publicación de la prófugo del ácido fólico Madeleine García, ni tampoco de la bachiller Urbaneja, sino de la abogada Delcy Rodríguez, la pirata del Caribe, ya usted sabe. Dentro de ese comunicado, no el de Delcy, el anterior, hay otra cosa curiosa. Fíjense qué interesante. El SAIME no dice que se encuentra siendo investigado, sino que de una vez asume que es culpable. Incluso en la comisión de diversos delitos, apuntan. ¿Y sabe qué más hacía el SAIME? Regalaba nacionalidad a delincuentes y también pasaportes a terroristas internacionales para que ingresaran a Estados Unidos a perpetrar atentados. ¡Ey! Y no lo digo yo solamente. Hay todo un trabajo periodístico con pruebas de esto. Se estima que hasta el año 2019 se otorgaron aproximadamente 10.400 pasaportes a ciudadanos de países como Siria, como el Líbano e Irán, o sea, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, y pare usted de contar. De hecho, CNN también hizo un trabajo de esto en 2017. Epa, pero para el venezolano, al que le tenían en la listica de no darle pasaportes, le cobraban $15,000 por el documento, si es que lograbas conseguir al gestor que hiciera que te perdonaran el hecho de ser venezolano. Señores, todo esto usted sabe que es un maquillaje legal perfecto, aunque algunos, créanme, se resisten a poner a funcionar la materia gris, porque te dicen que es una deportación migratoria, no una extradición formal. Curioso, ¿verdad? El mismo gobierno que defendió a Alex Saab como venezolano de adopción, que hizo marchas, que hizo de todo, ahora le revoca la nacionalidad de un plumazo y para despacharlo mucho más rápido. Y vuelvo y me pregunto, ¿por quién habrá votado en 2024 Alex Saab? Y lo pregunto solo para romper las pelotas. Porque la extradición de Alex Saab hacia Estados Unidos no es solo el traslado de un criminal, es la carta que conoce todos los secretos, negocios y detalles más profundos de los crímenes del chavismo. Sí, el chavismo, ese proyecto que no identifica a los Rodríguez, pero que sí identifica, por ejemplo, al comerciante de polvo blanco. Y ante esto, el futuro inminente de Diosdado Cabello, ese comerciante, es bastante claro. Bueno, si es que hay voluntad, por supuesto. Porque el mismo avión que los trajo de vuelta en el canje de presos con Biden en diciembre de 2023 fue el que se lo llevó de vuelta a Estados Unidos. Y no estoy exagerando, créame, ni agregando humor negro esta vez. Porque para humor negro, quienes están manejando los hilos de esta historia. Porque créanme, señores, esta cosa ya es de película. Pero aquí viene uno de los detalles jugosos y que nadie debe olvidar. Cuando detuvieron a Saab en febrero de 2026 en Caracas con ayuda del FBI, a petición de los Estados Unidos, el coro oficial se activó de inmediato. Pedro Carvajalino, director de Venezuela News, el portal que era financiado por Alex Saab, dijeron que estaba preso desde las 2 de la mañana y acabo de hablar de él por teléfono a las 2 de la tarde. Sí, Carvajalino, cuéntanos más. Pero es que además el capitán Salitre, otro indigente intelectual, el tal Roygar López, ex coordinador del movimiento Free Alex Saab y el que hundió los ferries, también lo negó rotundamente. El propio abogado, Luigi Giuliano, aseguró que había estado con él esa misma mañana, seguramente tomándose un matcha. Y la letrina esta propagandística que se llama Venezuela News, que era financiada por Alex Saab, borró un artículo completo donde negaba la detención, porque ellos son propaganda pura. Pero hoy, ese mismo corillo, mira, en silencio o girando el discurso. ¿Dónde quedaron los secuestrados políticos y el héroe de la patria?
El chavismo, que lo usó como escudo a Saab, ahora lo tira por la borda. El clásico devórense entre ustedes, que siempre termina pasando en todos los regímenes que se derrumban. ¿Por qué traicionar al testaferro? Ahora vamos a ir a algo más profundo. Porque Saab no era un cualquiera. Era el cerebro financiero. Conocía hasta el último dólar de los clubs, las rutas de lavado, los contactos con Irán, con Rusia, con Turquía. Sabía de Cilia Flores, de Diosdado Cabello, de los contratos que nunca existieron pero que sí pagaron fortunas. Y pare usted de contar todo lo que sabe este tipo. Por eso es que pusieron hasta a marchar a la gente, al rebaño quiero decir, por la liberación en su momento, ¿se acuerdan? Estas pobres ovejas, liberen a Alex Saab. Pero entregarlo ahora no es un acto de justicia, es un cálculo muy frío. Presión de Trump y su gobierno, necesidad de limpiar la casa antes de que se transicione de manera real, o simplemente supervivencia. Yo te entrego para que tú no me entregues a mí. ¿Quién sabe, verdad? El detalle más explosivo es que Saab puede convertirse ahora en el testigo estrella contra Maduro y contra Cilia Flores en los juicios por narcoterrorismo y por lavado de dinero porque, nuevamente, Saab va a querer salvar su pellejo y ya vamos para allá. Pero imagina, el testaferro que lo sabe todo, ahora del lado de la Fiscalía de los Estados Unidos. Y eso no es solo traición, es el principio del fin de la impunidad de Maduro y compañía. Y ahora sí que les deseo suerte a quienes siguen esperando a Maduro y así en Venezuela. Éxito, muchachos, no se cansen. Porque supongo que son los mismos negacionistas que el día de hoy se despiden con la consigna Chávez vive, ya usted sabe, ¿verdad? Esta deportación, usted sabe que no es un capítulo más. Es el momento en que el régimen que juró proteger a sus leales decidió que uno de ellos vale más como moneda de cambio que como camarada. Es la prueba de que nadie, ni el testaferro más fiel, está a salvo cuando el barco se hunde. Traición por conveniencia, por miedo, por cálculo político. Who knows? ¿Quién sabe? Lo cierto es que el Saime, lo anunció, que el avión despegó y que Alex Saab está de vuelta a Miami. Y mientras tanto, millones de venezolanos que sufrieron por los clubs, por el hambre y por la crisis se preguntan, ¿cuántos más caerán? Ahora que el gran secreto financiero del chavismo está en manos de la justicia estadounidense nuevamente y también con nuevas tramas. Porque si usted se pone a ver, no fue los proyectiles lo que está haciendo caer el chavismo. El chavismo está cayendo por sus propias cuchilladas. Y Alex Saab, el hombre que lo financió todo, acaba de convertirse en el testigo que podría enterrar al madurismo para siempre. Pero déme un chance, que a esto le falta el segundo plato y después vamos con el postre. Porque anoche, conversando con un gran amigo, este me dijo, hermano, Venezuela ya es el Estado 51. Y yo sí, ¿cómo así? Bueno, Estados Unidos entró, lo sacó, como si Alex Saab estuviera detenido en Wisconsin. Demasiado fácil. Y eso se lo voy a profundizar en el video de mañana. Pero ahora, vamos con lo que decía el mediocre de Infélix Plasencia, ¿sí? Ese que supuestamente es nuestro representante en los Estados Unidos y que recientemente autoridades de acá lo tildaron de magnífico diplomático. ¡Ja! ¡Qué despropósito y qué bello es todo! Vamos a ver este video. Alex Saab fue secuestrado por algunas autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica cuando estaba ilegalmente arrestado y mantenido en un país de África. No fue una decisión legal, es la decisión y la imposición unilateral, nuevamente la violación al derecho internacional, la violación al justo proceso, la violación de los derechos de un funcionario diplomático venezolano que además es parte de la mesa de diálogo. Yo les prometo que en el directo del lunes vamos a hacer el Museo de la Infamia acerca de esta detención, porque es que hay una cantidad de gente que va a quedar retratada. Vamos a sacar más detalles y vamos a abrir el expediente. Y es que en Norteamérica, Saab va a afrontar cargos por lavado de activos y por corrupción en lo que será la continuidad de ese proceso que se abrió en junio de 2020, cuando fue capturado en Cabo Verde durante ese viaje de negocios para el régimen venezolano, por lo que fue obligado a bajarse de un jet que estaba cargando combustible para luego llegar a Irán.
a Irán, Saab, a Irán, correcto. El que está en guerra con Estados Unidos ahorita, sí. En 2021 fue extraditado a los Estados Unidos, acción por la que Nicolás Maduro suspendió una mesa de diálogo con la oposición venezolana en México, ya usted sabe, oposición, y con ello prolongó la crisis institucional en nuestro país. Saab en ese momento era acusado de lavado de activos y su proceso enfrentaba una pena posible de hasta 20 años de cárcel por conspiración antes de que fuera canjeado, usted se acuerda, como un agente diplomático. A pesar de que fue un protegido de la dictadura venezolana, Saab es un colombiano nacido en Barranquilla que aún tiene pendiente con las autoridades cafeteras ciertas facturas. Su nombre figura en una investigación que fue expuesta por el diario El Tiempo, que tenía como protagonista principal, adivine usted, Piedad Córdoba. Sí, la misma que dijo que Zapatero tiene minas en el arco minero de Venezuela. Esa misma. En ese proceso, un testigo declaró que Alex Saab era el encargado de blanquear los activos del régimen chavista en Colombia. Y además, la Corte Suprema de Justicia deberá responder una casación por un caso en el que es acusado por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y estafa en la ciudad de Barranquilla también. Un querubín, Alex Saab. Cabe resaltar que la documentación con la que sería procesado en Estados Unidos también menciona movimientos de Saab en Colombia, no solo lo que hizo en Venezuela. Uno de los testimonios más llamativos que se registró en Colombia fue el de Andrés Vázquez, un asesor o ex asesor de Piedad Córdoba, que afirmó que la congresista, que murió en 2024 ya, había dado instrucciones para recibir más de $300,000, mire, cachirulo, provenientes de empresarios que estaban ligados con Alex Saab. Por lo general, ella siempre decía que era un crédito, que lo sacaba de la única cuentica de banco que había tenido toda la vida en el Banco Popular. Ya usted se sabe esa historia, ¿verdad? Ese es el comentario que siempre repetía Piedad Córdoba. Pero yo te podría decir que el mayor aportante de ese crédito era Carlos Battistini, por un lado, y por el otro lado, Alex Saab. Del resto, no hay mucha más información. Simplemente lo que reposa en el Consejo Nacional Electoral de Colombia, que se sacó ese crédito de 500 millones y que fue parte del testimonio de Vázquez. Un detallito, ¿no? Pero hay más. Por cierto, ya vamos a continuar, pero te invito a que te suscribas, por favor, si no lo has hecho, y que dejes tu like en este video, que es lo único que te pedimos a cambio de nuestro trabajo incansable. Ayúdanos a que esta voz y a que esta plataforma llegue a más rincones. Aprovecha ahorita mismo, mientras continuamos, ¿verdad? Ahora, imagínate la sala 14D del Tribunal Federal de Manhattan. Nicolás Maduro, esposado, sentado en el banquillo, a su lado, Cilia Flores, y entonces entra él. No me refiero al Pollo Carvajal, que ese también va a entrar. Seguimos hablando de Alex Naim Saab Morán, ese hombre que durante una década blanqueó todos los millones que mantuvieron a flote el régimen de Maduro. Pero este señor ya no es el ministro, ni es el diplomático protegido. Ahora es el testigo protegido también del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El que sabe dónde está cada dólar, quién cobró, cómo se financió, qué se hizo con el dinero del cártel de los soles. Ajá. Esto, señores, no es una ficción. Es el escenario que, según nuestro análisis, y también un análisis que muchos colegas han llegado a la misma conclusión, están circulando hoy día en los medios. En X, en Fox News, en el Miami Herald, en AP, bueno, en Associated Press, exfiscales, analistas, todo el mundo se está concentrando en la deportación de Alex Saab. ¿Y por qué Alex Saab es el testigo estrella predilecto? Ya lo sabes, ya te lo debes imaginar, pero sigamos hablando de esto. Saab no es un narco de a pie, vamos a decirlo así. Es el arquitecto financiero. Conocía y fue protagonista de todas las reuniones de Maduro y de los chamos, por ejemplo, los hijastros estrella de Cilia Flores, los sobornos por contratos con los CLAP, que inflaron en $350 millones y hasta 1.600 millones en la segunda acusación que hay en Estados Unidos. Las Shell Companies en Hong Kong, en México, en Suiza, los vuelos de oro a Turquía e Irán, Pirata del Caribe, EPA, Delcy, eso es contigo, y los esquemas de PDVSA que burlaban sanciones, que también es contigo, Delcy. Si ya había cooperado antes en secreto con la DEA, en reuniones cerradas en donde entregó 12 millones de fondos ilícitos y muchos más,
Fuentes cercanas a esas negociaciones confirman que Saab es clave porque manejaba el dinero. Punto. Puede mostrar cómo los fondos que él manejaba apoyaban actividades criminales. Pero ¿qué nos dice la lógica elemental? Alex Saab se convierte en el nuevo testigo estrella protegido para que pueda testificar contra Maduro. Saab será el testigo clave en el juicio contra el narcoterrorista Maduro y contra Silvia Flores. Así de simple. ¿Y por qué lo repito? Porque aquí hay 4 escenarios quizás reales que podemos ver. El primero es la cooperación total, el más probable según muchas fuentes y según lo que yo pienso también. Alex Saab firmó un acuerdo de culpabilidad, entrega documentos, correos, transferencias, testifica en vivo en contra de Maduro, en contra de Cilia, y dice que sí, que él sabía que autorizaban sobreprecio en las cajas CLAP y se forma ese jaleo. De esa manera, la Fiscalía de Estados Unidos resuelve rápidamente ese problema de prueba de conocimiento que mencionan exfiscales como Michael Nadler. Y ya no es solo que se presume entonces, a partir de ese momento, sino que este es el testaferro, él lo vio y él pagó. Condena segura, señores, por narcoterrorismo y por lavado de dinero. Maduro y Cilia, ¡pum!, de 30 a 50 años de condena o más. Pero también tenemos la cooperación parcial. Ese yo voy a cantar, pero voy a cantar lo justo. Alex Saab hablaría del CLAP de repente, de PDVSA, pero protegiendo a algunos aliados, a Diosdado, a El Aizami, bueno, que se está bien embromado, o a Nicolásito, ¿a cambio de qué? De una reducción de la sentencia. ¿Cuál sería el impacto? Bueno, fortalecería el caso principal en contra de Maduro y Cilia, pero dejaría algunos cabitos sueltos que la defensa intentaría explotar como testigo interesado. Aún así, sería suficiente para que el jurado dijera: Maduro, Cilia, culpables. Lo otro que puede pasar es que no coopere y que pelee, que niegue todo y que entonces vaya a un juicio por los cargos que se le imputan. Y bueno, sería, digamos, el menos útil como testigo, pero sus archivos ya incautados y su historial previo de cooperación con la DEA siguen siendo oro puro para la Fiscalía. Y es que el simple hecho de que esté en custodia ya en este momento es una victoria. Ya no protege a nadie en Caracas. Pero hay otro escenario más, y es que ocurre el famoso efecto dominó, el escenario que más asusta al chavismo residual. Porque Saab podría nombrar a los otros, a los generales, a los banqueros, a los empresarios, abrir la puerta para más extradiciones, acuerdos y para usted de contar. Delcy Rodríguez, que lo entregó, gana puntos con Trump, pero pierde blindaje interno, porque el mensaje es claro: nadie está a salvo, empezando por nosotros mismos. Para el juicio de Maduro y de Cilia, este señor lo cambia todo, porque hasta ahora el caso se basaba en indicios y en testigos de menor rango, por decirlo de alguna manera, eso sí, sin contar al Pollo Carvajal, que eso es otro cuento, porque ese no es un actor de reparto. O bueno, sí es de reparto, pero de reparto de otras cosas, ¿no? Alex Saab es el alguien en la habitación que los exfiscales dicen que hace falta. Y ahora, para el chavismo que queda en Venezuela, pánico. Si Saab habla, caen los que todavía manejan puertos, manejan dólares preferenciales, manejan contratos, manejan la tramoya, por decirlo de esa manera. La transición de Delcy, señores, se está volviendo más frágil, aunque vaya a saber usted lo que pasó con este sujeto, con Alex Saab, durante estos más de 2 meses que estuvo recluido por ellos. Porque para nosotros, al día de hoy, esto es una justicia simbólica, ya que el hombre que convirtió el hambre en negocio por los CLAP ahora puede ayudar a que los responsables paguen, empezando por él. Pero también nos recuerda que el régimen se devora a sí mismo todo el tiempo. Ayer lo estaban defendiendo como un héroe, pero luego lo tiraron en un avión rumbo a Miami y ya está por estos lares. Y esto no es solo un juicio más. Es el momento en que un testaferro que lo financió todo se convierte en el verdugo que lo entierra a todo. ¿Va a cooperar Saab al 100%? ¿Cuántos más van a caer después que Saab hable? ¿O estamos viendo la última jugada de supervivencia del chavismo? Los analistas en tiempo real coinciden que Saab en Estados Unidos, en el caso contra Maduro, pasa a darle una magnitud importantísima, porque se convierte en un caso de ser posible a ser muy probable. Y es que la traición al testaferro podría ser el principio del fin de la impunidad que ya lleva 27 años en Venezuela. Señores, solo es cuestión de tiempo
para saber si Alex Saab cantará todo, guardará algo o no dirá nada, que no creo que sea el caso. Pero es que ahora vamos a ir con otra arista, porque Saab salpica a todo el mundo, claro, a la gente que le gusta el dinero fácil sobre todo. Abelardo de la Espriella, la mayor novedad de la campaña presidencial de Colombia. Bueno, el regreso de las encuestas electorales en Colombia ha evidenciado esa paradoja que encierra la aspiración de este estridente abogado penalista que incursiona por primera vez en la política electoral después de haberse dado a conocer por su participación, por ejemplo, en el proceso de paz con los grupos paramilitares y su admiración por el presidente Álvaro Uribe. El representante de la derecha, Espriella, ha irrumpido con fuerza en los tres punteros de las elecciones en Colombia, por detrás del impresentable Iván Cepeda, un poquito por delante de Paloma y también del centrista Sergio Fajardo. Pero al mismo tiempo, el candidato que en teoría se dice ser más débil en una segunda vuelta. Yo recojo lo que dicen los colombianos. De momento el Tigre, como a él le gusta apodarse, ha sobrepasado a sus competidores de la derecha con la promesa de mano dura y de destripar a la izquierda y hacer referencias constantes a la patria. También ha hecho llamados a una gran coalición de todos los opositores a Petro, pero su nombre, el nombre de Abelardo, aún despierta resistencia, incluso en sectores conservadores. ¿Por qué? Porque algunos de los reparos se deben a las sombras que este señor acumula en su pasado como abogado. Dos de estas sombras tienen nombre propio: Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, y David Murcia Guzmán, el creador de DMG, una pirámide financiera que estafó a más de 200.000 ahorristas. Ambos fueron clientes de Abelardo, como se lo han echado en su cara otros candidatos o precandidatos presidenciales al rechazar la alianza que éste propone. Yo creo en la unión para rescatar a Colombia de las garras de la izquierda radical, pero toda mi vida, como periodista, he denunciado y denuncio a los criminales y a los corruptos. Por eso no me uniría con quien los ha defendido y con quien ha vivido de ellos. No se puede estar contra el narcodictador Nicolás Maduro y a su vez recibir pagos de su principal testaferro Alex Saab para tratar de sacarlo limpio. Eso fueron palabras de Vicky Dávila, exdirectora de la revista Semana, en un ataque durísimo a Abelardo. Pero escuche esto. Bienvenido, pero yo quiero ver a alguien que haya trabajado por los pobres, no a alguien que ha sido abogado de un personaje que tumbaron a cientos de miles de pobres. Esas eran palabras del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, en referencia a David Murcia, el otro cliente de Abelardo. A lo que Abelardo en su momento le respondió a Peñalosa que a él le extrañaba que, siendo Peñalosa un hombre tan instruido y de mundo, siguiera confundiendo abogado con cliente. Vaya usted, qué conveniente. Desde 2015, de la Espriella fue el abogado de Alex Saab, señores. Es un gran abogado y un gran amigo. Eso no lo digo yo, lo decía Alex Saab en una entrevista con El Espectador en abril de 2021, cuando ya se encontraba detenido en Cabo Verde a la espera de ser extraditado a Miami. También dijo: simplemente él ejerció como mi abogado durante unos años y dejó de serlo hace un par de años. Sigue siendo mi amigo. Y las diferencias políticas no tienen nada que ver con el ejercicio de su profesión. No tienen nada que ver cuando conviene, ¿verdad? Eso lo decía Alex Saab también de la Espriella. Y es que hay más. Porque hay dos personajes colombianos que son clave para entender sus logros: la ex senadora Piedad Córdoba y el abogado Abelardo de la Espriella, escribe el periodista Gerardo Reyes en torno a la figura de Alex Saab. Gerardo Reyes, director del equipo de investigación de Univisión, y esto por supuesto lo escribe en su libro. Detallito, hay que leérselo. Pero es que ahora mire esto. Alex Saab siempre contó con Piedad Córdoba, que simpatizaba a su vez con las guerrillas de la FARC, y en el otro extremo, con su hablantinoso amigo y asesor y guía, el abogado Abelardo de la Espriella. Él mantuvo alejados de las cárceles a Alex Saab y también a sus familiares utilizando artimañas. Y es que Reyes también detalla en su libro que el mejor cliente de Abelardo fue Alex Saab. Y al mismo tiempo, Abelardo escribía columnas diciendo que había que liquidar a Maduro. Precisamente el tipo de donde sacaba el dinero su mejor cliente. Y esa referencia apunta a un artículo, a una columna que escribió Abelardo, que se llamaba Muerte al Tirano, publicada en julio de 2017 en El Heraldo de Barranquilla. Y decía:
Los venezolanos de bien y la comunidad internacional en pleno deben entender que la desaparición de Nicolás Maduro, eso lo decía Abelardo de las Priellas, se hace necesaria para garantizar la supervivencia de la República. No se trataría de una eliminación común, aunque usó otras palabras, no eliminación, sino de un acto patriótico que está amparado por la Constitución venezolana y que resulta por demás moralmente irreprochable. Eso escribía Abelardo en ese entonces. Pero, ¿qué no hacía en ese entonces? Mencionar su amistad con Alex Saab, que era para ese entonces el apoderado de Maduro. La relación fue muy estrecha. Coincide también en esto el periodista Roberto Denis de Armando Info. Muy estrecha entre este abogado y entre este testaferrillo. Y los negocios, por supuesto, fueron múltiples. Pero es que la historia da como para que hagamos otro video y por supuesto lo vamos a hacer aún con más datos, más puntual, porque este es solo el comienzo, el preámbulo de todo esto. Ya les voy a explicar en un próximo video mucho más del temita de Alex Saab, porque se nos fue un poquito el tiempo de las manos. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que esta situación afectará al candidato presidencial de Colombia, al tigre, Abelardo de las Priellas? Tenemos bastantes miembros de nuestra comunidad de políticos que hacen vida en el hermano país de Colombia, así que por favor, déjenme saber qué piensan ustedes. Porque además, basado en lo que tú miras, lo que comentas, lo que interactúas y lo que disfrutas en YouTube, la plataforma nutre su algoritmo de manera tal de que si tú haces clic aquí, este video tiene información que te va a interesar y te va a interesar mucho. Así que te invito a vernos mañana bien temprano en otro video de Apolítico. Y como siempre te digo, libertad o nada, menos para Alex Saab, Maduro y Cilia, porque seremos libres.